Para los que me preguntan cómo hago para pulir las carcasas, tengo esta de ejemplo. Está rayada, no tanto, hay otras peores, pero igual sirve. Lo primero que hago es quitar el polvillo con este pincelito, usar un pincelito, después limpio con esto, trapito, y las zonas difíciles con un cepillito de dientes donde están las letritas y el logo de Sony. Bueno, después necesitamos pasta de pulir fina, ¿sí? Después de la pasta de pulir, el autobrillo. Después se vuelve a limpiar con limpiavidrios y bueno, y trapos. Acá la estopa es como muchos hilos, que eso se usa para la pasta de pulir y el autobrillo. Y a lo último, si tienen algunas marquitas, como esto medio blanco que se pone con el tiempo, con este revividor de negro, queda genial. Todo, la mayoría son productos para autos, es que es el mismo plástico, el plástico ABS que usan los autos. Ahora, bueno, ya la limpié un poco. Lo que voy a hacer es encintarla y muestro cómo la voy a pulir. Una vez encintado, queda así para que no se marquen las otras partes. Voy acá a la pasta de pulir con la estopa. Se ve cómo está. Le apoyo acá, lleno de pasta. Y después le hago ida y vuelta varias veces por los bordes, todo. Fíjense que acá le puse cinta también, todo cinta para que no se meta adentro. Eso lo ideal es hacerlo con las dos manos, por eso lo voy a hacer y cuando esté terminando les voy a mostrar. Pasta no le tiene que faltar, siempre cargamos y ponemos pasta. Son 10 minutos así dándole. Yo estuve más o menos 10 minutos. Le das fuerte, la sostenés con una mano y con la otra le pasás. Después con más estopa vas quitando el sobrante y va a quedar un poco sucio los costados y eso, pero después se saca con el autobrillo y se limpia. Una vez que le quitamos toda la pasta, hay que el autobrillo, quitarlo bien, y echarle con ganas. Eso lo pasamos también con una mano un rato hasta que limpie todo. El cambio es grande, se nota. Así que primero le damos con esto sin asco. Lo primero es las letras, acuérdense, con cepillo de dientes. Y si quedan a los bordes y eso, también lo limpian con esto. Yo ya lo estuve limpiando, pero pasa que el cepillo se mete donde el resto no entra. Entonces los trapitos no entran, el cepillo sí te saca todo. Después sí, con un trapito, es imposible con una mano, pero bueno, lo hago para mostrarlo. Ahora sigo, lo hago con las dos manos. Ya una vez limpia con limpiavidrio, esto quita todo y se evapora rápido. Una vez limpia, el revividor de negro lo agitamos también. Esto se aplica sí o sí sobre un trapito. Esta es una camisa vieja, se moja bien, después se pasa despacito. Una vez que se pasa, con la parte seca se quita, se va quitando. Primero se pasa por todos lados y con la parte seca lo quitas, o si no con otro trapo seco lo quitas. No tiene que quedar húmedo el revividor de negro, porque si no se marca. Tienen que secar bien y evitar que se moje o algo durante un largo rato. Después, una vez que seca bien, queda espectacular. Ahora les voy a mostrar el resultado final. Y este es el resultado final. Quedó espectacular, brillante. Hasta me reflejo yo.
El negro quedó muy bueno. Esta es una que tengo de muestra. ¿No ves cómo está toda rayada? Y esta está mucho mejor. No le pongan revividor de negro a la parte brillante porque queda como grasoso. Y si quieren le pueden poner un papel film, lo envuelven, lo calientan con un secador de pelo o en la hornalla de la cocina y después le cortan los bordes y queda bien adherido y queda espectacular, no se les marca. Y bueno, espero que les guste y consúltenme, y si puedo agregar algo lo voy a ir comentando, y suscríbanse a los que no están suscritos. Gracias. Y para agregarle un extra voy a usar esta. Miren lo que hice, es otra máquina, no es la misma que mostré hace un ratito. Le agarré con dos prensas y abajo le puse mucha tela, así no se quiebra el plástico, está bien firme. Y tengo esta que es la pulidora. Vamos a ver si le puedo pasar las dos cosas. Una vez que hay que mirarla de cerca, ahí no sé si enfoca, mira, está hiper rayada. Ahora vamos a probar, le voy a dar con todo con la pulidora. Primero les recuerdo el proceso anterior que hice. Voy a hacer con un poquito de pasta de pulir, así le voy pasando. Voy a pasar un ratito para que quede, así penetra. No sé si se tiembla porque lo puse con un trípode al teléfono. Estoy grabando con el teléfono. Bueno, ahora vamos a probar. Esto puede ser cualquier cosa. ¿Se ve? Opa, ahí se nota que apretó menos. Encima este sombrerito se sale, así lo voy a acomodar y sigo. Ahora vamos a seguir. Arco. Ahí se ve, espero que no vibre mucho. A ver. Me acerco. ¿Se llega a ver o no? Tiene unas marcas todavía. Pero hoy era blanco. Ahora es como que mejoró. Bueno, le voy a dar un rato más y les muestro el resultado. Después de un rato le di muchísimo con la máquina. Ahora autobrillo. Esto quita los restos de la pasta de pulir más que nada. Lo esparcimos bien con una parte. Damos vuelta el trapito este y lo secamos. Ahora le damos con un paño fino o de lana.
y se lo ve bastante bien. Me mancha los bordes, le quedó pasta de pulir los bordes. Y pasamos esto de nuevo, parte de atrás, y después esto. Si lo ven, bueno, quedó genial. A ver si lo acerco bien. Se ven algunas marquitas, pero son polvillo y eso. Quedó genial con la pulidora. Bueno, fue muy bruto. Espero que les sirva, pero lo más importante es que se pueda recuperar. Y acá está el resultado final. Le pasé revividor de negro en esta parte. Brilla. Espectacular. Y lo lavé con alcohol isopropílico o limpiavidrios, puede ser, así queda limpio. Bueno, se ve perfecto. Vine acá porque ya a esta hora no hay tanta luz y tenía que salir al patio. Se ve perfecto. Y miramos de cerca que tenía marcas, tiene algunas, pero queda brilloso. Y a este le ponemos un contact o papel film y le damos con secador de pelo, pistola de calor, queda adherido, queda como nueva. Si les gustó, síganme y bueno, voy a ir subiendo más videos de cómo restaurar estas máquinas.